identidades trigonométricas para el ángulo doble. Empezaremos la explicación de estos 15 ejercicios con un resumen de la parte teórica. Vamos a ver las fórmulas de la suma y diferencia. El seno de la suma, el seno de la diferencia, luego el coseno para la suma y luego el coseno para la diferencia. A continuación vemos la tangente de la suma de dos ángulos y para la diferencia. De estas fórmulas obtendremos las identidades trigonométricas para el ángulo doble. Haciendo que A sea igual a B, obtenemos el seno del ángulo doble. Ahora, a partir del coseno de la suma, haciendo que A sea igual a B, obtenemos el coseno del ángulo doble. Ahora, de este último obtenemos dos fórmulas adicionales. El coseno del ángulo doble en función del coseno mismo, el coseno del ángulo doble en función del seno. Después, para la tangente de la suma, hacemos que A sea igual a B y obtenemos la tangente del ángulo doble. Recordemos que la tangente se define como la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente de un triángulo rectángulo, como vemos en el siguiente gráfico. A partir de este gráfico obtendremos tanto el seno del ángulo doble como el coseno del ángulo doble en función de la tangente. Empecemos ahora con la resolución de los 15 ejercicios de trigonometría. Problema número 1. Simplificar m. Empecemos. Tenemos 1 más coseno de 2 teta entre seno de teta más seno de 2 teta. Lo que vamos a hacer es reemplazar coseno de 2 teta y seno de 2 teta con las fórmulas ya mencionadas. Vemos que podemos cancelar 1, factorizamos coseno y obtendremos esta expresión. Y de aquí también podemos cancelar 1 más 2 coseno de teta arriba y abajo, para así obtener que m es igual a coseno sobre seno. Por tanto, m es igual a cotangente del ángulo. Ejercicio número 2. Determinar el valor de k en la siguiente identidad. Copiamos la expresión, pero teniendo en cuenta que coseno de 2 alfa es igual a el cuadrado del coseno menos el cuadrado del seno. Haciendo la comparación respectiva, podemos deducir que k vale 2. Ejercicio número 3. Determinar el valor de k para que se verifique la siguiente identidad. Copiamos el problema. Recordemos que la suma de cubos es igual a la suma multiplicada por el cuadrado de la primera cantidad menos el producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Este producto notable lo vamos a aplicar en la suma del coseno, la suma del cubo del coseno más el cubo del seno. Al reemplazar obtendríamos coseno del ángulo más seno del ángulo por la expresión ya mencionada. Pero podemos ver que tanto en el numerador, aquí, en el numerador como en el denominador vemos la presencia de la suma del coseno y el seno, que vamos a cancelar. Y así obtendríamos que la suma del cuadrado del coseno y el seno, pero eso es una identidad pitagórica cuyo valor es 1. Después multiplicamos a coseno por seno tanto en la parte superior como inferior por 2, ya que esta expresión 2 coseno por seno define el seno del ángulo doble. Comparando la parte izquierda y la parte derecha, podemos ver que k es igual a 1 medio. Ejercicio número 4. Simplificar. Tenemos m
que es igual al doble de una diferencia de cuartas potencias, y eso a su vez elevado al cuadrado, y luego le quitamos 1. Pero para esto vamos a aplicar la diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados en esa diferencia de cuartas potencias. Tendríamos entonces que eso, bueno, es decir, a ver lo que voy a señalar aquí. Esto acá va a ser igual al producto de la diferencia de cuadrados del coseno y el seno por la suma de los cuadrados del coseno y el seno. Pero la suma del cuadrado del coseno y el seno es 1. Y esta diferencia es igual al coseno del doble de un ángulo. Reemplazamos y tendríamos que m es igual a el cuadrado del coseno del ángulo doble por 1, y a eso le quitamos 1. Continuando, tenemos entonces que m es igual al doble del cuadrado del coseno del ángulo doble menos 1. Recordemos que el doble del cuadrado del coseno del ángulo menos 1 es igual al coseno del doble del ángulo. Continuando, tenemos que, por tanto, m es igual a el coseno del cuádruple del ángulo. Ejercicio número 5. Al simplificar, se obtiene. Tenemos la expresión E. Es una diferencia de cocientes, donde vemos la presencia de la tangente del ángulo, de un ángulo alfa. Multiplicamos en aspa. 1, 2, 3. Obtenemos esta expresión, pero en el numerador vamos a recordar la identidad de Legendre, en la cual tenemos que la diferencia de cuadrados de la suma y la diferencia es igual a 4 veces el producto de la primera por la segunda cantidad. Entonces tendríamos en la expresión E 4 por 1 por tangente de alfa sobre la diferencia entre 1 y el cuadrado de la tangente. Pero de aquí obtenemos, bueno, sacando 2 y 2 tenemos 4. Saco el 2 y la expresión que está dentro de los paréntesis es tangente de 2 alfa. Es decir, al final E va a ser igual al doble de la tangente de 2 alfa. Ejercicio número 6. Simplificar R. Bien, tenemos R aquí, pero vamos a hacer un pequeño reajuste. Tangente 45 menos phi por 1 entre la cotangente de 2 phi por 1 más seno de 2 phi entre 1 más coseno de 2 phi. Ahora 1 entre cotangente de 2 phi es igual a tangente de 2 phi, y tangente 45 menos phi, aplicamos la tangente de la diferencia, tendríamos tangente 45 menos tangente de phi entre 1 más tangente 45 por tangente de phi, aplicando la fórmula para la tangente de la diferencia. Pero recordemos que tangente 45 es 1, tanto arriba como abajo. Copiamos lo mismo. Después tenemos que el seno y coseno del doble, repito, el seno y coseno del ángulo doble en función de la tangente está dada por estas dos expresiones en función de la tangente. Ahora, estas dos expresiones reemplazamos en la expresión anterior. Entonces tendríamos, a ver, que R es igual a 1 menos tangente de phi entre 1 más tangente de phi, y tangente de 2 phi es 2 por la tangente de phi entre 1 menos el cuadrado de la tangente de phi. Y hacemos el cambio respectivo. Es decir, en lugar de colocar seno de 2 phi, colocamos en función de la tangente. Para el coseno también, coseno de 2 phi sería en función de la tangente, como estamos viendo acá. Después, haciendo los cálculos, ya que esto acá, esto inicialmente era 1, esto también inicialmente era 1, pero para igualar denominadores lo expreso como 1 más el cuadrado de la tangente entre 1 más el cuadrado de la tangente del ángulo, para que sean fracciones homogéneas. Después tendríamos
1 más el cuadrado de la tangente phi más el doble de la tangente phi, y abajo tendríamos 1 más el cuadrado de la tangente phi más 1 menos el cuadrado de la tangente phi. Vamos a observar que se van a cancelar varios términos. Cancelamos este término, pues el cuadrado de la tangente porque tienen signos opuestos, y nos quedaría la expresión r de la siguiente forma. Pero recordemos el trinomio cuadrado perfecto. Esta fórmula la vamos a aplicar en R y la diferencia de cuadrados también. Entonces tendríamos, a ver, aquí se aplica, aquí, porque acá tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Tendríamos entonces 1 más la tangente phi al cuadrado. ¿Y dónde aplicamos la diferencia de cuadrados? Aquí, ya que aquí tenemos 1 al cuadrado menos el cuadrado de la tangente de phi. Bien, y también podemos observar de esta expresión que podemos simplificar varias. 1 menos la tangente de phi con 1 menos la tangente de phi. 2 con 2. Y tenemos así. Tenemos aquí el cuadrado de la suma entre 1 y la tangente phi. Se va a cancelar con 1 más la tangente phi por 1 más la tangente phi. Y al final tendríamos que r es igual a la tangente de phi. Reducir la expresión p. Tenemos la expresión p. Recordemos una identidad trigonométrica auxiliar, la cual dice la diferencia entre la cotangente y la tangente de un ángulo es igual al doble de la cotangente del doble de dicho ángulo. Y eso vamos a aplicar en la expresión p. Reemplazamos. Tendríamos entonces que p es igual a el doble de la cotangente de 2π sobre 2 menos 2 sobre el doble de la cotangente de 2π. Cancelamos 2. Entonces tendríamos p es igual a esta diferencia. Recordemos también que la tangente de un ángulo es igual a la inversa de la cotangente de dicho ángulo. Así, la expresión p sería la diferencia entre la cotangente del doble de phi y la tangente del doble de phi. Aplicamos nuevamente la identidad trigonométrica auxiliar y tendríamos que p es igual a la cotangente del cuádruple de phi. Ejercicio número 8. Reducir la expresión r. Pero r está dependiendo de otra expresión, L. Entonces establecemos un cambio de variable. Tenemos que alfa va a ser igual a 45 menos phi. Eso implica a su vez que 90 menos alfa será 45 más phi. Hacemos ese cambio y tendríamos que la expresión r es igual a 1 menos el cuadrado de la tangente de alfa entre 1 más el cuadrado de la cotangente de 90 menos alfa, y todo eso multiplicado a su vez por la expresión L, que con el cambio de variable se convierte en tangente de 90 menos alfa más tangente de alfa. Recordemos por identidades trigonométricas complementarias que la tangente de alfa es igual a la cotangente de su complemento, y la cotangente de alfa es igual a la tangente de su complemento, que en este caso es 90 menos alfa. Entonces, haciendo esos cambios, tendríamos que la expresión r sería la siguiente. Después, recordemos las identidades trigonométricas auxiliares, donde dice que la cotangente más la tangente de un mismo ángulo es igual al doble de la cosecante del doble del ángulo, y el coseno del doble del ángulo en función de la tangente. Se define de esa manera. Así tendríamos que la expresión r cambiaría a ver, retrocedamos un poco. Tenemos la expresión r, sí. Esto de acá, esta parte correspondería al coseno. Esto vamos a marcar. Esto sería
coseno de 2 alfa. Y esto de acá sería 2 por cosecante de 2 alfa. Ahora sí, tendríamos efectivamente coseno de 2 alfa por el doble de la cosecante de 2 alfa. Además, sabemos que cosecante de un ángulo es igual al inverso del seno. Entonces la expresión quedaría al final como 2 por coseno de 2 alfa por 1 entre seno de 2 alfa, que a su vez sería R es igual a 2 coseno sobre seno, lo cual define a R como 2 por cotangente de 2 alfa. Problema número 9. Calcular la expresión R. Copiamos la expresión R nuevamente y recordemos las identidades trigonométricas auxiliares. La suma de las cuartas potencias de seno y coseno y la suma de las sextas potencias de seno y coseno. Vamos a reemplazar estas identidades en la expresión R. Entonces tendríamos R cambiaría de forma. Es decir, en lugar de colocar la suma de las sextas potencias, reemplazamos por su identidad respectiva, tanto para la suma de las sextas potencias como la suma de las cuartas potencias. Ahora en la parte superior vamos a hacer el cambio, ya que seno de 2φ es igual a 2 por seno de φ por coseno de φ, pero toda esta expresión está elevada al cuadrado. Y en la segunda fracción tendríamos 2 menos el cuadrado de seno de 2φ. Nuevamente, seno de 2φ es 2 por seno de φ por coseno de φ. Y esta potencia va a afectar a cada término que se encuentra dentro de los paréntesis, cambiando la expresión R a 4 menos 3 por 4 por el cuadrado de seno de φ por el cuadrado de coseno de φ. De igual manera para la segunda fracción. Factorizamos y cancelamos, ya que de la primera fracción podemos extraer 4. Extraemos 4 y quedaría de esta manera. Y de la segunda expresión extraemos 2. Bueno, este 4 lo puedo ver como 2 por 2. Y quedaría de esta otra manera. Evidentemente ya sabemos qué términos se van a ir. Este, luego este otro. Y al final tendríamos 4 más 2, es decir, R es igual a 6. Ahora sí, vamos al problema número 10. En el problema número 10 dice, si tangente X es igual a calcular R, dada por esa expresión. Copiamos R nuevamente y recordemos que por las identidades trigonométricas auxiliares y por el triangulito que expliqué al inicio, que la cotangente del doble de un ángulo y la secante del doble de un ángulo se define en función de la tangente, como se indica en el cuadro mostrado. Entonces reemplazamos todo en función de la tangente. Ahora, ¿por qué colocamos todo en función de la tangente? Porque el problema al inicio dice que tangente X es A, y eso a su vez implica que tenemos que hallar R en función de A. Es por eso que se coloca todo en función de la tangente. Ahora lo que tenemos que aplicar es un poquito de álgebra para cancelar estos términos. Recordemos que 1 lo podemos ver como 1 menos el cuadrado de la tangente entre 1 menos el cuadrado de la tangente, para igualar denominadores. Agrupamos y vemos que se van a cancelar varios términos. 1 con 1, 2, bueno, se cancela con 2, ya que la tangente y esta tangente se van. Entonces me quedaría arriba 1 más 1, 2. Ese 2 que está en la parte superior, ya que acá me da 2, ese 2 se va a cancelar con este 2 de abajo. Después esta diferencia con esta otra. Y después la expresión R me quedaría como 1 entre tangente de X más tangente de X. Vamos a retroceder un poco. A ver. Sí, efectivamente, abajo solamente me queda tangente X y arriba no hay nada, es decir, 1. Ahora sí.
tendríamos 1 entre tangente x más tangente x. Reemplazamos sabiendo que tangente x es a y tendríamos que r es igual 1 entre a más a. Recordemos que todo número o toda expresión tiene a 1 como denominador. Multiplicamos en aspa y al final tendríamos que la expresión r sería 1 más el cuadrado de a entre a. 11. Hallar el valor de r si tangente de alfa es igual a 0,8, donde r es esa expresión. Copiamos nuevamente r y recordemos algunas identidades trigonométricas auxiliares. Es decir, seno del doble de un ángulo y el coseno del doble de un ángulo en función de la tangente. Como en el problema anterior, se coloca en función de la tangente porque nos dan como dato la tangente alfa es igual a 0,8. Reemplazamos, desarrollamos y tendríamos 13 más tangente alfa más 3 menos 3 por el cuadrado de la tangente entre 1 más el cuadrado de la tangente. Reemplazamos, ya que tangente alfa es 0,8 y lo único que resta es calcular, pues. Y obtendríamos que el valor para r es 7. Problema número 12. Calcular tangente de x si 6 por seno de 2x más coseno de 2x es 1. Copiamos nuevamente el problema, pero esta vez pasamos coseno de 2x a la derecha. Recordemos por estas identidades trigonométricas que el seno del doble de un ángulo está por 2 por seno de a por coseno de b. Sí, acá hay una corrección. Acá sería coseno de a y esto sería coseno de 2a. Tendríamos nuevamente entonces seno de 2a sería 2 por seno de a por coseno de a y coseno de 2a en función del seno 1 menos el doble del cuadrado del seno de a. Ahora sí, reemplazamos con estas identidades efectivamente. Tendríamos, si quitamos los paréntesis de esta expresión, cambia de signo, sería de 1 se va a menos 1 y de menos 2 se va a más 2. Cancelamos 1, a la izquierda tendríamos 12 por seno de x por coseno de x y a la derecha sería 2 por el cuadrado de seno, pero ese cuadrado lo puedo expresar como 2 por seno de x por seno de x. 12 entre 2, 6. Seno con seno se va y nos quedaría entonces 6 por coseno es igual a seno de x. Coseno pasa a la derecha dividiendo, vamos así, y obtendríamos esa expresión. Por tanto, tangente de x es igual a 6, ya que seno entre coseno es tangente. Problema número 13. Simplificar r. Copiamos nuevamente r y desarrollamos. Al desarrollar tendríamos esta expresión. Ahora, recordemos que aquí, para llegar a esta expresión, acá va 1, aquí también 1. Multiplicamos en aspa y obtenemos esta expresión. Recordemos por las identidades trigonométricas pitagóricas que 1 más el cuadrado de la tangente de un ángulo es igual al cuadrado de la secante. 1 más el cuadrado de la tangente es igual al cuadrado de la secante, la cosecante. Entonces, la expresión r sería 2, en lugar de colocar 1 menos el cuadrado de la secante, sería menos el cuadrado de la tangente en el primer factor, y en el segundo factor sería menos el cuadrado de la cotangente. Ordenando tendríamos esta expresión, que a su vez sería tangente por cotangente y todo eso al cuadrado. Pero recordemos que tangente y cotangente son recíprocas, es decir, su producto es 1. Y 1 al cuadrado sigue siendo 1. Después tendríamos, ordenando, 2 por 1 entre secante por 1 entre cosecante. Recordemos que coseno es 1 entre secante y seno es 1 entre cosecante.
Reemplazando tendríamos R es igual a 2 por coseno por seno, que define a el seno del ángulo doble. Esa sería la expresión R. Penúltimo problema. Del gráfico mostrado calcule seno por coseno, sabiendo que AC es igual al doble de BD. Bien. Voy a empezar haciendo que BD sea M. AC es el doble, es decir, 2M. También voy a colocar acá que BC sea N. Bien. Sabemos que el seno del doble de 2 teta es igual al 2 por seno de 2 teta por coseno de 2 teta. Eso define seno de 4 teta. Es igual a 2 por seno de 2 teta por coseno de 2 teta. Ahora del gráfico tenemos que seno de 4 teta sería, a ver, veamos acá el triángulo donde está el ángulo 4 teta, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, n sobre 2m. Listo. Y coseno de 2 teta sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, n sobre m. Luego tenemos esta expresión. Cancelamos n a la izquierda y a la derecha. Cancelamos m a la izquierda y a la derecha. Por tanto, tendríamos que seno por coseno de teta sería 1/8, ya que 4 pasa a la izquierda dividiendo. Último problema, 15. Simplificar. Copiamos nuevamente P. Recordemos una identidad trigonométrica auxiliar, donde dice que la suma del cuadrado de la secante más el cuadrado de la cosecante es igual a 4 veces el cuadrado de la cosecante del doble de dicho ángulo. Lo vamos a aplicar 2 veces. Reemplazamos. Primero aplicamos aquí. Tendríamos 4 por el cuadrado de la cosecante de 2x. Después factorizamos 4. Y nuevamente aplicamos esa identidad. Claro, aplicamos acá. Y tendríamos que P es igual a 4 multiplicado por 4 por el cuadrado de la secante del cuádruple del ángulo. Por tanto, P es igual a 16 por el cuadrado de la secante del cuádruple de dicho ángulo. Eso sería todo.